Politécnico Nacional les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos el conversatorio Cuidado de la Salud Mental en Jóvenes. Nos acompaña la maestra Sandra Ortiz Ávila. Ella es la directora del Centro de Integración Juvenil Miguel Hidalgo. La maestra Ávila es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, además del grado de licenciatura, tiene una maestría. Tiene 26 años de experiencia laboral en los centros de integración juvenil y ha colaborado en las áreas de voluntariado y prevención. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Integración Juvenil en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ella además es docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias a todas y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Agradezco muchísimo al Instituto Politécnico Nacional por esta invitación y sobre todo por considerar en esta cartelera del mes de octubre un tema muy importante que espero sea de utilidad la información que entendemos y también de interés para toda la población de estudiantes universitarios y de educación media del Instituto Politécnico Nacional. Y como bien lo mencionabas, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la importancia del cuidado de la salud mental en jóvenes. ¿Por qué es importante hablar del cuidado de la salud mental? Pues porque justamente hemos tenido en los últimos años como una necesidad de poder visibilizar el problema que tiene en la parte de la salud mental en la población en general. Ubicamos que a partir de la pandemia, pues esta pandemia vino a dar como un parteaguas, sobre todo en las personas que de alguna manera tenían algún problema de salud mental, pero que antes de la pandemia tal vez no se visibilizaba con la importancia que debería de ser. En la actualidad, nosotros tenemos como contemplado que en algunas ocasiones se le llama la segunda pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque el encierro, la falta de oportunidades, digamos, de socialización que teníamos antes de la pandemia, muchas personas perdimos familiares cercanos, perdimos empleo, de alguna manera perdimos amistades, y me refiero a esta parte de la pérdida desde una cuestión personal. Entonces, estos, digamos, como problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, de una mala gestión emocional, se han visto como de alguna forma engrandecidos, pues a partir de esta situación de la pandemia. Entonces, el día de hoy, como les mencionaba, pues vamos a estar hablando de lo que es la parte de la salud mental y su importancia en las juventudes. Y bueno, yo de entrada me gustaría como dejar una pregunta en el aire que se puede ir contestando al final de esta charla, que tiene que ver qué es la salud mental para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues la salud mental se habla que es el bienestar que nosotros podemos integrar para hacer frente a situaciones adversas y de estrés en la vida. Nosotros como personas, a lo largo de los días, de nuestras actividades, podemos ir de alguna manera intencionando algún tipo de problemas que nos puede llevar la cotidianidad a generar algún tipo de estrés, ay, perdón, o de ansiedad a lo largo del día. Entonces, esta parte de lo que genera la mal gestión, comentábamos, ¿qué es para ustedes tener una mente saludable? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la salud mental permite que las personas podamos hacer frente a las problemáticas o a las cuestiones estresantes que podemos tener de manera cotidiana, desarrollar todas nuestras habilidades y de alguna manera poder contribuir en una mejora de nuestro bienestar. Es por eso que la salud mental está muy vinculado a ese estado de bienestar que nos va a permitir responder de una manera adecuada y objetiva ante los problemas que podemos enfrentar como personas. En este caso, la mayoría de las personas que están en el Instituto Politécnico Nacional
pues en su mayoría son estudiantes. Entonces, muchas veces las situaciones que podemos enfrentar como estudiantes pueden ser estresantes y pueden detonar o pueden de alguna manera incidir para que este bienestar emocional se pueda desequilibrar, ¿no? Hablar de un estado de bienestar pues nos ayuda a afrontar el estrés, a tener relaciones positivas entre pares, en nuestra comunidad, con nuestra familia, a conocer y poder hacer una toma de decisiones informada y objetiva, pero también muchas veces encontrar el propósito que tenemos dentro de nuestras vidas. En el caso de los estudiantes universitarios, pues estamos forjando nuestra profesión, nuestro quehacer profesional, nuestro plan de vida y en ocasiones el que podamos tener un estrés en cuestión de la carga académica y enfrentar otras situaciones que nos rodean en nuestra vida personal, pueden hacer este desajuste de nuestro bienestar emocional. Entonces, esto es muy importante. Miren, les voy a compartir algunos datos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en donde en 2019 casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo, estaban considerados con una afección o por un trastorno mental, ¿no? Los suicidios representan más de una de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurrían antes de los 50 años de edad. Las personas con trastornos mentales graves mueren de media de 10 a 20 años antes que la población general. Entonces, esto es muy importante porque en ocasiones pudiéramos nosotros identificar situaciones que no podemos resolver por, por nosotros mismos y sin apoyo de un profesional. Entonces, aquí es importante que podamos identificar algunas señales de alerta que las vamos a estar ahorita mencionando, que requieren en muchas ocasiones pues del apoyo y de la ayuda de un profesional que sea el que pueda diagnosticar si tenemos o no un trastorno en salud mental, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la etapa de la juventud o de la adolescencia genera muchos cambios, tanto físicos, pero también se va generando nuestra personalidad, nuestra toma de decisiones en hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida académica. Entonces, estas presiones pueden ser factores estresantes, como yo les mencionaba, pero también hay otros factores que como jóvenes pueden enfrentar en la cuestión de la presión de pares para poder pertenecer a cierto grupo o para poder ser aceptados, ¿no? Dentro de nuestros círculos de amistades en las escuelas. También puede existir un factor mayor de riesgo de salud cuando existen situaciones de estigma, de discriminación o de exclusión, ¿no? Muchas veces hablar de salud mental culturalmente podemos ubicar que es un estigma. Difícilmente a veces las personas podemos expresar que estamos a lo mejor tristes o estamos irritables, ¿no? Yo siempre comento que cuando vamos al médico por una afectación de alguna enfermedad, hablemos a lo mejor de un dolor de cabeza o de estómago, es muy fácil llegar y comentar al médico lo que sentimos e incluso comentarlo con familiares o amistades. Pero cuando nos sentimos a lo mejor tristes o nos sentimos en una situación estresante o de ansiedad, a veces nos cuesta trabajo expresarlo con las personas que están cerca de nosotros, pero también poder expresarlo en una situación de solicitar ayuda, ¿no? Y en este caso hay una pregunta importante porque ustedes me dirán, bueno, pues sí, hemos oído hablar a lo mejor de toda la importancia que tienen esta cuestión de atender la salud mental, pero ¿cómo podemos identificar o qué es lo que puede afectar para ese desequilibrio en nuestra parte de la salud mental? Bueno, y bueno, pues aquí podemos identificar varios factores, como son los individuales, los familiares. Hay también cuestiones comunitarias y sociales que pueden incidir directamente en este desequilibrio, pero también hay factores genéticos, hereditarios de algunas personas que pueden tener ya diagnosticado algún problema de salud mental. También podemos tener alteraciones de sueño, quienes no dormimos bien o tenemos alguna dificultad para poder tener un descanso pleno, digamos, podemos estar incidiendo a que se detonen estos tipos de situaciones en salud mental. Hay enfermedades crónicas,
la pérdida de un ser querido. Hace rato yo les comentaba esta parte de la pandemia que de repente nos involucró en situaciones para las cuales tal vez ninguno de nosotros estábamos preparado, y el perder alguna persona de nuestro círculo cercano de la familia sin tener como la posibilidad incluso de poder hacer este ritual en la despedida de estas personas, pues puede generar evidentemente un proceso de depresión o de ansiedad. Pero también algo importante que puede detonar y está vinculado a los problemas de salud mental es el consumo de sustancias. Las personas que de alguna manera empiezan a tener un uso y abuso de sustancias pueden estar en mayor riesgo de desencadenar un problema de salud mental. Y aquellos factores relacionales con nuestra red cercana, digamos, en la familia, en la escuela, en la comunidad, que pueden generar algún tipo de violencias, pues eso también está vinculado a que podamos tener algún problema, así como la parte de la exclusión, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones, seguramente la salud mental está vinculada desde lo particular hasta lo macro y lo comunitario, pero para ello es importante ubicar qué podemos hacer nosotros mismos, pues para podernos proteger o de alguna manera identificar cómo podemos evitar este tipo de situaciones. Bueno, aquí yo preguntaría, ¿y cómo podemos saber si nuestra salud mental está en riesgo desde un punto de vista personal? Y bueno, yo aquí les pongo algún tipo de situaciones que les pediría que puedan analizar en lo particular y que echen mucho ojo si han tenido en las últimas tal vez 2 o 3 semanas, pues cambios bruscos en su estado de ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Que de estar tal vez contento o contenta, de un momento a otro pase a un estado de tristeza o de desesperación, ¿no? Estar a lo mejor mayormente triste en un periodo largo. La parte de la tristeza, habrá situaciones que nos puedan poner en un estado en donde no podemos estar, no nos sentimos bien, no podemos estar alegres, disfrutar del momento. Entonces esto también es importante porque si se lleva un lapso o un periodo largo de esta apatía y tristeza, pues tenemos que poner como ojo y un signo de alerta ante esta situación. Algo muy importante y que a veces no le tomamos como la debida seriedad, sobre todo cuando estamos estudiando a nivel universitario, hay mucha presión para entrega de trabajos o exámenes para poder estudiar y tenemos dificultad de sueño o no dormimos lo suficiente, ¿no? Y hay algunas ideas rumiantes que yo les llamo así, que pueden estar entrando y saliendo de nuestra mente de manera permanente, que eso también puede ser un factor determinante en donde ustedes puedan identificar si de repente empiezan a pensar que no vale nada la vida, que los problemas no se acaban, que tal vez hay un cansancio crónico en todo momento. También son señales que deben de tener en cuenta, ¿no? El descuido de la imagen y del aseo personal. Esto también es importante. En ocasiones podemos empezar a tener un descuido, en no querernos asear, ¿no? El no disfrutar a lo mejor de bañarnos o de arreglarnos. Esto también es una señal que se pueda estar como identificando. El aumento o disminución drástica del peso, dejar de comer, que también puede estar generando algún trastorno de alimentación, el aislarnos cuando antes tal vez disfrutábamos de estar con amigos, amigas o en la familia y de repente no queremos tener como esa convivencia, y también a lo mejor dejar de hacer actividades que antes nos parecían que podíamos disfrutarlas, ¿no? Que de repente decimos, ya no disfruto a lo mejor el ver una película, el salir con mis amigos, con mis amigas, escuchar música, leer un libro. Son condiciones y son señales que si al menos en las últimas 3 o 4 semanas se han presentado, sugerimos que busquen apoyo de un profesional para identificar si realmente es un estado pasajero o puede ser el inicio de un diagnóstico de un trastorno de salud mental, ¿no? Entonces, si de alguna manera les comento, han identificado eso, pues nosotros en Centros de Integración Juvenil podemos ser una opción para poderles apoyar. En Centros de Integración nosotros tenemos un autodiagnóstico que aquí les vamos a presentar para que ustedes puedan a través de un QR
identificar una escala de ciertas preguntas. Este autodiagnóstico es totalmente anónimo, es personal y nos permite en una escala breve, a través de ciertas preguntas, identificar cuál es el punto de riesgo que a lo mejor podemos tener en cuestión de depresión, de consumo de drogas, de ansiedad. Son varias escalas. En este caso, pues yo les invitaría a que puedan hacer algún autodiagnóstico de estas escalas y que en caso de que puedan tener un puntaje de riesgo, puedan tener la opción de contactar a algún centro de integración juvenil para que nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes y de alguna manera ofrecerles apoyo a través de los servicios de tratamiento que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ubicar cómo cuidar nuestra salud mental. Vamos a hablar de algunos tips que pueden ustedes considerar que son muy sencillos, que seguramente todos y todas podemos hacerlos, podemos conocerlos, que no requiere más que tener un poco de disposición para identificarlos y que de alguna manera, si lo vamos haciendo permanentemente, podemos posteriormente y a lo largo de la aplicación de estos tips, pues tener un bienestar en el caso de que no nos sintamos bien. Y uno de los tips, el primero que yo les diría que pueden ubicar, pues es identificar cuáles son esas fortalezas que ustedes como jóvenes, hombres y mujeres, pueden tener para conocerse, para valorarse, ¿no? Siempre a veces nos cuesta mucho trabajo la autocrítica y la autoevaluación. Cuando alguien nos pregunta, ¿cuáles son las 5 habilidades que a lo mejor puedes tener? Nos cuesta mucho trabajo a veces elogiarnos a nosotros mismos, ¿no? O a nosotras mismas. Entonces, pues es un tip que de alguna manera yo les comparto, ¿no? El segundo, pues, es identificar cuando tenemos alguna emoción, nombrarle. También nos cuesta mucho trabajo en ocasiones, si en este momento yo les pregunto, ¿cómo te sientes el día de hoy? Pues quienes nos sentimos tristes nos costará trabajo decirlo, pero también nos costará trabajo decir que nos sentimos alegres o nos sentimos bien, ¿no? Entonces, otro punto importante es identificar la parte de las emociones y darles un nombre, porque no hay emociones buenas o malas. Simplemente lo importante es saber que todas las personas podemos tener situaciones en donde al día podemos ubicar un sinfín de emociones que de alguna manera son las que van a determinar mucho de la toma de decisiones que hagamos hacia ciertas problemáticas, pero también de la manera en cómo las gestionamos para sentirnos bien, ¿no? Otro tip que ustedes pueden identificar es intentar hacer algo nuevo. Nunca es tarde para emprender, empezar a hacer algo que de lo cual nos podamos a lo mejor sentir a gusto, ubicar algún deporte, alguna actividad que quisiéramos aprender, en donde nos mantengamos activos y activas, pero sobre todo en donde nos demos un espacio para nosotros mismos y estemos haciendo algo que nos guste, ¿no? Otro tip es platicar, hablar. Muchas veces el habla, lo que nosotros podemos estar compartiendo con otras personas, no sé si les ha pasado, que a veces mucha gente nos busca simplemente para poderlas escuchar, ¿no? Una plática en donde podamos exponerle a otra persona lo que sentimos y también escuchar lo que las otras personas sienten, nos puede beneficiar mucho y puede salir como un desahogo, digamos coloquialmente, del sentir en ese momento, ¿no? Y algo importante que también yo le sugeriría es considerar la práctica de la relajación. Y relajarnos no es estar en un lugar sin ruido o que requiramos acostarnos. Bueno, hay algunas meditaciones o relajaciones que sí requieren, perdón, tal vez un entrenamiento, un espacio en común, pero si nosotros simplemente podemos aprender a respirar y mantenernos conscientes de nuestra respiración por algunos minutos, créanme que eso favorece mucho cuando en ocasiones sentimos una emoción de enojo o cuando a veces nos sentimos en una situación de angustia, de desesperación o de que no sabemos cómo expresar ese sentir, ¿no? Otra cosa que debemos hacer pues también es dedicarle y cuidar nuestra higiene del sueño.
el que podamos dormir por lo menos 7 a 8 horas diarias, eso beneficia muchísimo en nuestro bienestar del día a día. Quienes no tenemos a lo mejor el descanso ideal, ¿no?, que se requiere para poder estar alertas, para poder funcionar al 100% y para poder disfrutar el día al día, pues esto va a mermar mucho en nuestro malestar físico y emocional. Entonces yo sugiero que también puedan de alguna manera considerar y evaluar cómo están durmiendo. Y algo importante, a veces estamos viviendo una situación actual en donde nos caracteriza el individualismo, en donde estamos inmersos en una cuestión de violencias generalizadas, sociales, ¿no? En donde esta parte de yo primero y yo después es muy importante, en donde podemos hacer algo agradable para otra persona. Esto es muy importante. A veces nos olvidamos de nuestra propia familia, de qué les puede gustar, y el que nosotros podamos incidir en algo que le importe a otra persona, créanme que también beneficia mucho la manera en que nos podemos sentir. Y relacionarnos afectivamente con personas cercanas y de manera positiva. En ocasiones nos cuesta trabajo relacionarnos de manera positiva. A veces vemos todo de manera negativa, siempre buscamos a lo mejor cosas que nos hacen sentir de alguna forma mal. Entonces aquí un tip es que podamos relacionarnos, pero de forma positiva. Y todo esto que les acabo de mencionar tiene que ver con el autocuidado. El autocuidado, pues está intencionado en favorecer hábitos saludables a nivel físico, mental, emocional y social, lo cual favorece las relaciones positivas que tenemos. Promover de alguna forma los logros que tenemos con los demás, compartirlos, disfrutarlos, pero también tenemos la oportunidad de ubicar todas estas cuestiones como un aprendizaje que tiene que ver también en la manera en que estamos cuidándonos a nosotros mismos, pero al mismo momento cuidando a las personas que están cercanas a nosotros. Generar espacios de escucha activa y el diálogo que nos puedan permitir gestionar el estrés, a veces los miedos que podemos tener hacia ciertas situaciones que nos causan incertidumbre, ¿no? De alguna forma también esto nos permite irnos adaptando a nuevas circunstancias que en ocasiones nos generan estrés, ¿no? El no saber qué sigue, el que a veces tenemos como la expectativa de situaciones en el entorno escolar, en las calificaciones, en la entrega de documentos, de materiales, pues eso puede generar también una falta de autocuidado hacia lo que nosotros estamos permeando con los demás, ¿no? Muy importante fortalecer nuestras redes de apoyo. ¿Y a qué me refiero con esas redes? Tanto dentro de nuestras familias, pero también dentro de nuestros círculos de amistades. La escuela es un entorno favorable para todos y todas. Se supondría que la escuela es a donde nosotros convivimos mayor parte cuando estamos en una etapa de estudiantes, y es un entorno en donde muchas cosas positivas pueden favorecer toda la parte de nuestro bienestar, pero también si no tenemos una buena gestión de relaciones con estas redes de apoyo y de colaboración con nuestros pares, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, nuestros docentes, con el personal administrativo y pedagógico, pues estas redes de apoyo se pueden desmembrar y también generan más que un espacio positivo, tal vez en algunas ocasiones un espacio negativo de socialización, ¿no? Y bueno, algo importante a nivel personal que también se puede considerar es el hacer deporte, ¿no? El leer, el hacer actividades que tengan que ver con todo ese bienestar y que no necesariamente están vinculadas a la parte académica, no hacerlo por obligación, ¿no? Tener una actividad física que nos guste, tener a lo mejor la posibilidad de ver una película, una serie en donde nos demos un espacio a nosotros mismos, pues eso también puede favorecer mucho la parte de nuestro autocuidado. Meditar, caminar, hacer voluntariado, también yo diría el dar a los demás sin ubicar alguna retribución, eso también favorece mucho la manera en cómo nos podemos mirar, ¿no? Y bueno,
Algunas estrategias de autocuidado que pueden implementarse, pues es, como recapitulando, algo muy importante es el identificar y nombrar a nuestras emociones. Estas emociones que experimentamos día a día, desde la parte del miedo, ¿no? Del amor que podemos compartir con los demás, de la parte de esta emoción que nos puede generar cierta ansiedad, la incertidumbre, la agresión a veces que podemos tener en las comunidades que nos puedan generar tristeza o que nos puedan dar en una situación de alerta de incertidumbre, pues siempre es bueno identificarlo y nombrarlo de alguna manera, ¿no? Otra cosa importante dentro de estas estrategias es que ubiquemos con regularidad el poder hablar con los demás de una manera asertiva, de poder también tener la capacidad de ser empáticos y empáticas con las personas que nos rodean. Estas estrategias de autocuidado, aunque ustedes me dirían, bueno, si es autocuidado, ¿por qué tendría que estar considerando a la persona que está junto a mí? Pues que porque justo nosotros no podríamos generar o apoyar a los demás si nosotros o nosotras mismas no empezamos con el ejemplo, ¿no? Y ya algo importante que tiene que ver con todo esto, pues es la parte de ser empáticos ante las situaciones que están sucediendo en nuestros entornos, para poder a su vez apoyar, pero también ayudarnos a nosotros mismos. Escuchar con atención esta parte de la escucha activa, la resolución de problemas que nos pueden generar algunas situaciones, pero si no estamos plenamente en un bienestar, podemos tener decisiones negativas para poder resolver los problemas que tenemos día a día. Y bueno, sobre todo, estas señales de alerta que yo les mencionaba, tener mucho ojo, porque aparentemente pudiera ser algo que no se le pueda dar la debida importancia, pero que si no lo vamos atendiendo y no lo vamos de alguna manera gestionando, pueden ocasionarnos un problema permanente y deteriorar todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Y bueno, pues a mí me gustaría compartirles una frase que a veces concluyo en algunas sesiones y que tiene que ver con esta parte de poder cuidar y detener nuestra mente. Es una frase de Abraham Maslow que dice, la habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. ¿Y por qué me gusta esta frase? Porque muchas veces nuestra salud mental se puede ver mermada cuando estamos tratando de apegarnos mucho a lo que pasó, al pasado, ¿no? Y la parte de la ansiedad es estar pensando en lo que va a suceder mañana. Y a veces nos olvidamos de vivir y estar presentes en el momento, de hacer un alto y de decir y tomar decisiones, pero para el momento en el que estamos de alguna manera gestionando situaciones para que nuestra salud mental pueda ser lo mejor posible. Y bueno, pues yo les comento, nosotros somos una institución, Centros de Integración Juvenil. Este año cumple 55 años de haberse fundado. Actualmente contamos con una red de 120 unidades operativas en todo el país. Tenemos un impacto en más de 1000 municipios. Este año cumplimos 55 años y nosotros pues ponemos a su disposición todos nuestros servicios de prevención y de tratamiento dirigidos sobre todo a favorecer la salud mental y la atención del consumo de sustancias para aquellas personas que tienen algún problema de uso, de abuso o dependencia de sustancias. Pueden acudir a cualquiera de los 120 centros en todo el país para cuando requieran o soliciten algún tipo de servicio de tratamiento. Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para nosotros es maravilloso contar con centros de integración juvenil. Antes se creía que únicamente se trataban adicciones. Hoy sabemos el papel tan importante que también tienen
en la atención a la salud mental. También hablaba un poquito del voluntariado en algún momento. También sé que en centros de integración juvenil también aceptan a chicos y chicas, alumnos y alumnas de Politécnico que quieran hacer algún tipo de voluntariado. También ahí pueden estar con ustedes. Ya hemos tenido la suerte de que estén con nosotros en algunas ocasiones. Sí, efectivamente, la institución cuenta con una red de más de 8,000 voluntarios que colaboran anualmente. Los voluntarios son aquellas personas que de alguna forma se capacitan con nosotros, pueden iniciar haciendo servicio social, prácticas académicas o también como promotores de salud, que son personas que nos donan su experiencia y su tiempo sin tener alguna retribución, ¿no? Nosotros como institución estamos convencidos de que sin esta colaboración y participación comunitaria de las personas, pues no podríamos tener una respuesta tan amplia de todos nuestros servicios. Entonces, aquellas personas, aquellos jóvenes que les entusiasme y deseen capacitarse en la atención integral del consumo de drogas y de salud mental, las puertas de centros de integración juvenil están abiertas para poderlos capacitar, se pueden acercar con nosotros. Bueno, súper importante el test de evaluación en salud mental y que tienen ustedes en centros de integración juvenil, que seguramente lo pueden encontrar en todas sus redes sociales, en su página de internet. Y también, bueno, si desean alguna cita o si desean acudir a alguno de los centros de integración juvenil, puede ser a través de su página de internet. Sí, tenemos en nuestra página de internet la red de atención en donde se pueden ubicar los domicilios de los 120 centros de integración y también tenemos un WhatsApp que puede tener como apoyo para los jóvenes psicológica de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Nuestros teléfonos se quedarán aquí en la presentación para que puedan de alguna manera ubicarlos. Y también nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y X, en donde también nos pueden localizar como Centros de Integración Juvenil y puedan ubicar toda la información que sea de interés respecto a los servicios que ofrecemos. Maestra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos seguros de que va a ser de gran ayuda para todos nuestros alumnos y también, bueno, para toda nuestra comunidad politécnica. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional.